Ok, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Quién hay por ahí? Estamos en la clase número 3. Vamos a empezar el levantamiento. Obviamente voy a dar una vueltica más. Miren, ¿cuánto llevo yo en centímetros? La base. Recuerden, las dos primeras partes de esta base están en el canal disponibles. Llevamos 18 centímetros. Todavía me falta una vueltica para completar los 19 centímetros. Pero aquí es donde yo voy a entrar a contar los puntos. ¿Por qué? Hilo macramé, esto es hilo macramé, pero ustedes la pueden hacer en hilo crochet doble hebra, pero esta vez estoy enseñándola a hacer con el hilo macramé. Entonces aquí yo estoy prácticamente en la penúltima vuelta y justo antes de, aquí miren, yo voy finalizando la vuelta. Recuerden que las dos primeras clases de esta mochila, de esta base, las encontrarán en la pestaña de en vivo. Miren que yo termino con acá. Pero para poner el diseño, entonces yo debo contar los puntos. O sea, una vez que ustedes tengan la base lista, van a procurar contar los puntos. Listo. El diseño que yo voy a manejar para esta mochila es este. Es un diseño con 3 colores. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué hacen? ¿Cómo van? Espero se vea la imagen ahí. Se vea claramente lo que vamos a hacer. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, niños, miren, este es el diseño que vamos a poner en el cuerpo de la mochila. Listo. Pero este diseño va a ir en la mitad, ¿cierto? En la mitad del cuerpo. Yo tengo que contar los puntos. Este diseño es múltiplo de 32 puntos. O sea, lo que vale un diseño son 32 puntos, que es desde el punto negro hasta este terracota. Listo. Ahí hay 32 puntos. Los voy a hacer dobles. Voy a proceder a contar los puntos. Entonces, dicho esto, para saber cuántos tengo. Listo. 2, 4, 6. Listo, hasta acá llevo 50 puntos contados. Muy importante, utilicen unas marcas. Vamos a utilizar unas marcas para saber cuántos puntos llevamos hasta el momento. Aquí llevo 50 puntos, ¿cierto? 50 puntos. Prosigo entonces a contar los que me quedan. Cien. Ochenta y cuatro. Me faltan 8 puntos, listo. Entonces, bueno, permítanme, yo miro algo. 2, 4, 6. Ok, 2, 4, 6, 8. Vuelvo a contar una segunda vez para saber cuántos puntos tengo. Recuerden que tengo las dos primeras partes de esta base en mi canal de YouTube. O sea, realmente, miren que yo acá lo tengo disponible en la pestaña de en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Muchísimas gracias por el apoyo. Mavisa, Alba Fanny Granada Ladino, Rosa María Durán, Doris Ortiz. Doris Ortiz. Entonces recuerden, ya estamos prácticamente terminando, me queda faltando una sola vuelta. A ver, yo voy a contar los puntos para saber cuántos tengo. ¿Listo? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, listo. Hasta la marca van 50. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Es decir, tengo hasta el momento 100 puntos contaditos. O sea que hasta aquí llevo 100 puntos. Listo. Ok. A partir de aquí hasta finalizar debo tener pues por lo menos otros 100 más. O bueno, voy a mirar cuántos tengo en realidad, ¿cierto? Entonces sigo. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 puntos. Listo. Entonces, dicho esto, tengo 184 puntos. Este diseño que voy a poner en el cuerpo es múltiplo de 32. Es decir, desde el punto negro, si ustedes cuentan de aquí hasta aquí, tengo 32 puntos. Entonces, esos 32 puntos, no olviden ese número, lo vamos a multiplicar por la cantidad de diseños que quiera. Por ejemplo, si quiero 5, debo tener 160 puntos, pero como ya me pasé, evidentemente ya me pasé, tengo 184 puntos, entonces 32, ¿cierto? Por 6, entonces el número que más se me acerca son 192 puntos, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Si tengo 184 y necesito tener 192 menos 192, me faltan 8 aumentos. Listo, entonces tengo que poner en esta última vuelta 8 aumentos para completar los 192 puntos. Voy a proceder entonces a hacerlos. Si se dan cuenta, miren, en cada uno de los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Vamos a proceder entonces a hacer en cada uno de esos espacios, o 8, un aumentico, ¿cierto? Un aumento acá, otro aquí, otro acá, y así en cada uno de los espacios de color mostaza. ¿Listo? Solo un aumento para completar, miren, según el conteo, me faltan 8 puntos para poder tener los 192 del diseño. Entonces voy a proceder a empezar la última vuelta, que en mi caso vendría siendo la 16. Recuerden que estoy manejando el macramé, una aguja de crochet número 1 de la marca Macusa. Miren, número 1, marca Macusa. Hilo macramé en una sola hebra. Listo. Me confirman si están viendo ahí bien la imagen, si de pronto está un poquito alejado. Entonces, obviamente aquí vamos a proceder a hacer las puntitas. Yo voy a hacer, bueno, me va a tocar de 2, esta vez lo voy a hacer de 2. Porque pues obviamente como tengo número par en esta parte, entonces aquí empecé con hacer 6, 7. Ah, no, de hecho tengo 5, pero pues como es la última vuelta, entonces aquí hago, vamos a hacer la de 3. Listo, entonces me como un puntico a este lado, recuerden con el mostaza, ahí lo hice. Dejo 3 puntaditas en color negro. 3 puntaditas en color negro. Me confirman si están viendo la imagen ahí o si estoy un poquito distante. Entramos entonces a hacer la última vuelta de nuestra base. Entonces miren, 1, 2 y 3. Nuevamente cambio al mostaza. Llevo el mostaza para atrás y sigo entonces. Y recuerden que en cada espacio dijimos que íbamos a hacer un solo aumentico en la parte del mostaza
para completar los 192 puntos que me faltan. Es decir, debo hacer 8 aumentos y tengo precisamente 8 espacios en mostaza para realizar en un solo punto, en un solo espacio, un aumento, ¿sí? Entonces, miren, empezamos. Vamos a ver qué me dicen por acá en los comentarios rápidamente para proseguir al finalizar esta vuelta. ¿Cómo están ustedes, amigos? Bendiciones para cada uno de ustedes, para los que se conectan. Gracias por el apoyo. Gracias, Nora Alba. Gracias, Mavisa. Ahora sí, entonces voy a empezar. Voy a hacer esta sección más bien. Entonces, miren, aquí sigo tejiendo con el mostaza. Entonces, en esta sección voy a empezar a dar un aumentico, puede ser en la parte central, pero no encima del aumento de la vuelta anterior para que no se formen esas puntas o esas formas hexagonales o geométricas que en realidad necesitamos que quede redondo, ¿cierto? Entonces, miren, yo paso, aquí voy a hacer un aumento. Listo, entonces ya tenemos el primer aumento. Me quedan faltando 7 para completar, o sea, ya hice un aumento ahí. En cada sección de mostaza, un solo aumento en el centro. Listo, ¿a qué me refiero yo con aumento? A tejer en un mismo punto 2 veces. Entonces aquí ya llevo el primer aumento. Bueno, chicos, yo creo que voy a ampliar más bien la imagen. Sí siento como que se ve un poquito borroso. Ok, ahí. Me dicen por favor si lo ven ahí o muy lejos. Muy lejos, sí. Ahí. Ahí. Ok. Entonces miren, vamos a hacer, ahí llevo el primer aumento, sigo hasta el otro triangulito. Solamente estamos manejando hilos, no estamos colocando cordón, no es necesario para el macramé, porque el hilo macramé de por sí ya es grueso. Entonces llegamos nuevamente a la parte del triangulito en color negro. Y recuerden que me voy a comer un puntico a ambos lados, es decir, voy a tejer sobre el primer negro con mostaza, lo termino con negro para hacer cambio de color. Seguimos entonces tejiendo 3 puntos negros, 1, 2 y 3. Cambiamos nuevamente al mostaza. Y entonces nos vamos yendo hasta en cada una de las secciones de color mostaza ir formando. Miren que allá se va formando la figurita. Espero les esté gustando mucho y sea entendible la explicación. En cada espacio vamos a hacer un solo aumento. En cada espacio de mostaza. Uno aquí, otro acá. Y la figurita se teje así como les estoy mostrando. Aquí estamos agarrando solamente la pestañita trasera de cada punto. Aquí no se agarra el punto completo, como normalmente lo hacemos en los amigurumis, ¿no? Aquí no se hace cuando son mochilas con diseño. Y me corresponde hacer otro aumento en esta parte de mostaza. Ahí lo voy a hacer, miren, un aumento. Noemí Daza, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarme. Noralba Sotelo también por asistir a esta clase de nuestra mochila con hilo guajiro o macramé. Y hicimos otro aumento, entonces en total llevamos 2 aumentos, uno aquí y otro acá. Me quedan faltando 6, ¿cierto? Justo en los espacios que me quedan voy a hacer un solo aumento.
hasta tener en total 192 puntos. Esta mochila es mediana, recuerden, de 19 centímetros de base. Si les queda un poquito de 20, pues no pasa nada, igual sigue siendo mediana, pero ya para la mochila grande manejamos medida de 20, o por lo menos yo lo hago así con 20 centímetros, para una mochila grande. Carolina García, bendiciones, buenas tardes. ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo va? Y aquí nos vamos a comer otro puntico con mostaza sobre el primer negro. Cambio a negro. Recuerden que todavía tengo la marquita, pero yo la voy a proceder, voy a quitarla. Ya era simplemente para contar los puntos. Ya la quité. Miren que la base queda planita y sobre todo durito, ¿cierto? El tejido queda bastante duro. No es necesario para el macramé ese cordón. Aquí hacemos los 3 puntitos que me corresponden negro. 1, 2 y 3 puntos. Nuevamente cambio al mostaza. Y sus energías, pero nunca nunca lo olvido. Veo sus videos como siempre. Carolina García, ¿desde dónde se comunica? Carolina García, aquí cambiamos al mostaza. Y en cada punto voy a tejer uno solito. Recuerden que en el centro vamos a hacer un aumento. En el centro de esta sección en mostaza. Se teje sabroso con el macramé. Resbala muy bien el punto y miren cómo queda el tejido de bonito. Me fascina. Miren qué bonito queda con macramé. Para quien de pronto no guste o esté acostumbrado con el macramé, pues lo sigue haciendo con macramé. Más que todo para los que tejen prendas, porque he visto que tejen las prendas con macramé también. Entonces los bolsos los pueden hacer también con este hilo. Entonces miren aquí más o menos, ok. Aquí voy a hacer 2 puntadas, ¿cierto? Uno y ahí mismo otro punto, miren. Si ven, ahí hice 2 puntos, es decir, el aumento al que tanto hago referencia. Sigo trabajando hasta el final. O bueno, hasta la otra figurita. Amigos, ¿qué están haciendo ustedes ahora? Espero les esté gustando la clase. Esta base tiene que quedar planita porque si no... Ya hicimos el aumento en esta sección, seguimos hasta la otra figurita en color negro. Recuerden que estoy trabajando con una aguja Macusa número 1, ¿sí? Para el macramé. ¿Sí bien? Entonces llegamos ahí, cierro con el negro. Tejemos 3 puntaditas con negro. Cambio al mostaza. Una vez terminemos la última vuelta, que es esta, vamos a proceder a subir. Vamos a subir con 6 vueltas en color terracota, ¿listo? Vamos a hacer unas vueltas unicolor. María Fernanda Arango, bueno, usted me está pidiendo desde hace rato un patrón, ¿me podría recordar por favor cuál es? Porque creo que creo que necesita con urgencia ese diseño, bueno, me lo puede recordar para yo mirarlo, para saber cuál, usted me lo había dicho, pero pues no tengo en el momento la claridad del cuál es el diseño. Aquí seguimos tejiendo. El de la Mónica Gutiérrez, el de la
cómo me está quedando la base. Miren, súper planita. Ahí está la base. El de la mochila de 6 colores: fucsia, azules, un morado, naranja y negro. Ah, pero esa es la de flores y esa no la he enseñado yo por aquí. Esa de colores está en, creo que en Facebook. La mostré fue en Facebook, ¿cierto? Ah, o está hablando, no, ya está hablando de la de cuadros. Mónica, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí hacemos otro aumento. Evidentemente lo voy a hacer. Ahí está. 2 puntadas en un mismo punto. Ok. Seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Que son como unos cuadros. Ya sé cuál es. Que es como de la de cuadros. Sigo tejiendo. Y que aquí yo sigo tejiendo. Y ya saben que en cada sección del mostaza vamos a hacer un solo aumento. Listo, entonces aquí vamos a hacer nuevamente, llegamos a la otra figurita en color negro. Recuerden, un solo aumento en cada parte del mostaza para completar. Si tengo 184 y necesito 192, quiero decir que me faltan 8 puntos. Entonces, en esos 8 espacios vamos a hacer un aumentico y vamos a finalizar entonces nuestra base. Ya aquí después me toca subir con 6 vuelticas en terracota. Recuerden, miren, ahí me comí un puntico con mostaza. Hago 3 puntaditas en negro. 1, 2 y 3. Dice, ¿qué dice Mónica? Y que ponías el patrón en comunidad, pero no lo encontré, lo hiciste en una hojita. Buenas tardes, como me interesa mucho el curso de mochila, gracias. Ya saben que las primeras partes de esta base, de esta mochila, de este tejido, están en mi canal en la pestaña de en vivo. Ahí les enseñé cómo comenzar, con cuántos puntos y a ir desarrollando el diseño. Me disculpan por la iluminación, sé que de pronto está un poquito baja la iluminación. No sé, siento como que... A ver, listo. Vamos a darle me gusta a esta transmisión. Si desean lo pueden compartir. Perfecto, se ve muy bien explicado, gracias. Entonces ahí hice los 3 puntos en negro. Ahora me como otro con mostaza. Ahí está, ¿sí ven? Y sigo tejiendo con mostaza. Aquí no me da para hacer las punticas como me quedaron aquí, porque tendría que hacer otra vuelta, ¿cierto? Para que el diseño quede en una puntita, pero no necesito hacerlo más grande porque, bueno, evidentemente ya tengo la medida de 19 centímetros. Ya con esta vueltica completo los 19 centímetros que me pide la base. Entonces recuerden, aquí seguimos tejiendo en punto bajo. Esta técnica guayú se trabaja en punto bajo tomando la pestañita trasera, como pueden observar ustedes ahí. Y recuerden que vamos llegando a la parte del centro de esta sección y vamos a hacer otro aumento, ¿cierto? Gracias, Marta García. Por aquí volviendo nuevamente a las transmisiones. ¿Cuándo fue que me presenté? El sábado, ¿cierto? ¿El sábado o el viernes? No recuerdo, creo que me presenté fue el viernes. Desde ese día no me presentaba por acá. Entonces me toca ser un poquito más constante porque, bueno. Entonces aquí hice el aumento, claramente ahí se ve 2 punticos en un mismo espacio, un solo aumento en cada sección de mostaza. Aquí hice uno, aquí hice otro, aquí hice otro y así en cada una de las secciones de mostaza. Seguimos tejiendo. Pueden compartir esta transmisión, suscribirse a mi canal. Bueno, aquí vamos tejiendo nuevamente. Seguimos tejiendo. Y cada vez vamos finalizando, cada vez nos vamos acercando más al final. Cada vez vamos finalizando. Gracias, mi querida Marta García.
Sí, yo después, entonces, si quiere me escribe al WhatsApp y yo le paso el diseño. Pero me manda una captura de pantalla para saber exactamente cuál mochila es. Creo que es como la de cuadros, la que enseñé hace poco por acá, que es un bolso de espalda, que son como unos cuadros en negro. Creería que es esa. Bien, llegamos aquí. Aquí voy a hacer cambio de color a negro. Estamos usando hilo macramé, aguja de crochet número 1. Aguja de crochet número 1. Aquí hago mis 3 puntitos. Cambio de color nuevamente al mostaza. Encuentran cómo tejer fondo con hilo macramé, cómo tejer base o fondo o base para la mochila guayú con hilo macramé. Miren, aquí les muestro. Yo ya tengo esas dos primeras partes disponibles. En vivo, miren. En la pestaña de en vivo, ustedes pulsan donde dice en vivo. Miren las dos primeras partes, miren. Cómo tejer fondo para la mochila guayú con hilo macramé, igual este. ¿Sí ven? Ahí tengo las dos primeras partes de esta base. Por si alguien desea tejerlo, ¿cierto? Entonces aquí sigo hasta el otro extremo, hasta la otra figurita. Mientras voy desarrollando el tejido con un solo color, los otros dos van por dentro, ¿cierto? Mientras voy tejiendo con el mostaza, los otros los voy arrastrando dentro del tejido, miren. Ellos deben quedar por dentro. Ninguna hebra debe quedar por fuera, todo debe quedar por dentro. Miren, mientras voy tejiendo, voy envolviendo esos hilos y ellos van quedando por dentro, ¿sí ven? Muy importante. Estamos trabajando con hilo guajiro o hilo macramé en esta ocasión, pero los que han visto mis videos saben que yo trabajo esta mochila con el hilo crochet, ¿cierto? En doble hebra, eso sí, muy importante. Aquí hago un aumento, ahí está. Sigo desarrollando mi tejido. Creo que me queda un solo espacio para hacer aumento. Uno o dos espacios. Voy a mirar cuántos me quedan. Sor Ángel, buenas tardes. Gracias por asistir. Gracias a todas las que están por ahí. A las que me acompañan siempre. A las que no, pues también igual. Un beso para todas ellas. Yo la saludo desde Pereira, Colombia. Miren, aquí hacemos. Usted está en Barranquilla, Sor Ángel, ¿cierto? Hago mi tejido, sigo tejiendo. Después de esta vueltica voy a proceder a hacer 6 vuelticas de levantamiento porque el diseño lo vamos a desarrollar en el centro. Bueno, vamos a hacer 7 de hecho. Esta vez lo voy a hacer con 7 vueltas. Entonces llegamos acá a la otra figurita. Miren, en negro me como una con mostaza. Tejo 3 en negro. Dos. Y otra puntadita más, 3. Cambio de color. Terracota, perdón, mostaza. Voy aplanando mi base, entonces ya vamos a finalizar esta vuelta, la vuelta final, la 16ª vuelta de esta base. Y me queda entonces ahora sí de 19 centímetros. Miren, yo ya tengo certeza de que me quedo, de hecho me pasé un poquito, 19,5. Pero bueno, no pasa nada, ¿cierto? 19,5 está bien para una mochila mediana. María Eugenia Echeverry, bendiciones, gracias por acompañarme. Entonces aquí miren, cerramos con el mostaza y seguimos hasta el centro. Gracias, Luz Estela Sandoval, bendiciones. Entonces aquí seguimos trabajando, miren, en una sola hebra en cada uno de los colores. En mi caso, me macramé. 3, sigo tejiendo hasta hacer el aumento. Que recuerden que lo estamos haciendo en todo el centro, ¿sí?
Se supone que ya debo tener entonces con este último aumento los 192 puntos. Listo. Yo de todas formas voy a proceder a contarlo una última vez para garantizar que tengo mis 192 puntos. En cada sección de mostaza he realizado un solo aumento. Bendiciones, Luz Estela, gracias por estar ahí, por escribir y sobre todo por estar tan pendiente de la clase. Espero les esté gustando mucho. Ya aquí voy a hacer el último aumento de mi última vuelta, la vuelta 16. Entonces aquí voy a hacer el aumento, ¿vale? Voy a desarrollar mi último aumento, es decir, 2 puntos en un mismo espacio. Un solo aumento. Ya ahí está. Ahora sí, sigo normal, punto por punto, hasta finalizar. Y voy a proceder entonces a contar mis puntos. Se supone que con los 8 aumentos que hice, uno en cada sección de mostaza, uno acá, otro aquí y así, debo tener mis 192 puntos. Entonces, como les dije, debo contar una última vez para garantizar o verificar que sí tengo mis 192 puntos antes de empezar a subir. Aquí me como un puntico con mostaza, cierro con negro. Miren que aquí los puntos no se me cruzan, no se me forman en X. Limpio, miren. ¿Sí ven? Aquí no me queda el punto así, no. Aquí no se trabaja como en los amigurumis, muy importante. Vamos a compartir, regálame un me gusta. Aquí hago mis 3 puntitos normales en negro. Cambiamos al mostaza y ahora sí, prácticamente voy a finalizar. Listo, vamos a contar los puntos. Bueno, aquí me falta hacer un último aumento, recuerden. Un último aumento lo voy a desarrollar acá. Ahí está, 1. Y en ese mismo punto o espacio voy a tejer otra puntada para completar. Entonces, ahora sí mis 192 puntos. Finalizamos normalito. Muy importante que esta base se mantenga planita, no se me encoque, que se vea así planito en lo posible. Miren el revés, el derecho. Y ahora sí voy a proceder a contar mis puntos. ¿Por qué? Porque mi patrón es múltiplo de 32. Un solo diseño vale 32 puntos, repito. Un solo diseño vale 32 puntos. Este es el patrón que vamos a desarrollar en el cuerpo de la mochila, ¿cierto? Este. Entonces, si ustedes prestan atención al diseño, el diseño va desde el punto negro, a ver, desde el punto negro hasta el punto terracota. Listo, si ustedes cuentan todo esto, hay 32 puntos. Lo voy a hacer para que ustedes puedan verificarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero como lo voy a trabajar doble, entonces 16 por 2, 32 puntos. Cada cuadrito, cada figurita, cada color que ustedes ven en el diseño va a valer por 2 puntadas en la mochila. ¿Listo? Entonces, un solo diseño vale 32 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a contar, a hacer el cálculo aquí. Miren, si, a ver, 32 por 6, 192 puntos. Vamos a hacer 6 diseños. Voy a contar entonces en la mochila, en la base, cuántos puntos tengo. Obviamente tienen que ser los 192 que acabo de mostrarles. Entonces yo me voy a ayudar con un ganchito para ir marcando. Sí, señora, tengo Instagram, tengo TikTok y por supuesto los espero en mi página de Facebook como Tejeguay con Andrés Rodas, igualito. Voy a contar entonces los puntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vuelvo y empiezo a ver. 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Ok, hasta el momento llevo 100 puntos contaditos, bien contaditos. Marco ese número 100, ese punto número 100 y sigo contando hasta finalizar. Entonces llevo 100 hasta ahí. 2, 4, 6, 8. 28. 50. 60. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Perfecto. Listo, ya tengo la tranquilidad de que tengo mis 192 puntos. Ahora sí, tengo mis 192 puntos, 19 centímetros de base. Anoten estos datos si lo desean. Miren, 19 centímetros de base, casi 20, por no decir que 20, pero miren, 19 y medio. Me pasé por 5 milímetros, pero no pasa nada. 5 milímetros no pasa nada. Entonces, ahora sí, voy a proceder entonces a subir con el terracota. Mi color de base en este caso va a ser el terracota. Por lo tanto, procedo a tejer. Voy a dejar el marcador de puntos aquí. Ya no lo voy a necesitar más. Tengo mis 192 puntos tranquilamente. Recuerden, un solo diseño vale 32. Por lo tanto, he decidido hacerlo con 6 diseños. Bueno, entonces ahora sí empiezo. Voy a hacer cambio de color justo acá. O bueno, puedo hacerlo ahí. Voy a hacer cambio de color. Entonces voy a dejar el punto a mitad. Así, ¿cierto? Agarro entonces el terracota. Miren, de hecho lo voy a sacar de una vez porque como voy a trabajar o voy a desarrollar 6 vueltas, de hecho son 7, 8. Bueno, ahí voy mirando, ¿sí? Porque pues no es una base pequeña, sino mediana. Ya entonces tengo que desarrollar más vueltas hacia arriba. Entre más ancha sea la mochila, más vueltas deben hacer ustedes. Repito, entre más ancha sea la base, más vueltas deben desarrollar ustedes de altura. Entonces, como no es una mochila de 16, sino de 19, casi 20, voy a hacer entonces, de hecho puedo hacer 8 vuelticas. Vamos a desarrollar 8 vueltas totalmente lisas. ¿Con cuál color? Con el color de base. En mi caso, el terracota. Porque el diseño lo voy a poner en todo el centro. Ahí está. Voy a empezar entonces con mis vueltas unicolor. ¿Cuántas? 8. Les había dicho inicialmente 6, luego 7, pero me di cuenta que con 8 es mejor. Vayan aplanando su base. Ya aquí ya terminamos nuestro fondo. Miren, está listico. Empecemos a subir. Lo que más me gusta a mí, el levantamiento del diseño de la mochila. Entonces recuerden, aquí vamos a desarrollar 8 vueltas en unicolor. Permítanme, yo acomodo un poquito estos hilos que este hilo se me fue por donde no debía irse. Vamos a leer los comentarios mientras tanto, mientras pueda. Ok, antes de empezar a subir. Un saludito para, ahí está mi base, mi fondo. Un saludito para, a ver, déjame leer los comentarios. Chat en vivo. Para Amada, bendiciones, preparando cositas. Para un bolso mediano, ¿cuánto material haría falta más o menos, por favor? Es por no comprar en exceso, muchas gracias. Para una mochila mediana, con estos 3 colores, compre de a 100 gramos. 100 gramos por 3 colores de a 100 gramos. Amada, bendiciones. Listo, ahora sí, a lo que vinimos, a subir.
Entonces, miren, para hacer cambio de color, recuerden, yo dejo el mostaza sin terminar, cambio con el terracota y ya subimos. Entonces, punto sobre punto, aquí ya no hacemos aumentos, no hacemos disminuciones, o sea, ya se teje totalmente recto. ¿Sí? Aquí ya empiezo a subir entonces con mi color terracota. Se siente bastante áspero este color, pero bueno. El macramé se trabaja así, en una sola hebra y el hilo es bastante áspero, como les decía. Yo sigo tejiendo, miren, punto sobre punto para ir levantando, ¿cierto? Ya no necesitamos hacer más nada. No vayan a poner más puntos, simplemente tejan con los 192 puntos que les pedí. 192 puntos. Entonces, más adelante vamos a ir jalando, por supuesto, nuestros hilitos para ir dándole levantamiento. La número 1. Esta es la aguja número 1. Si ven, aquí ya voy entonces levantando punto por punto. Aquí ya importante ir dándole la forma de levantamiento. Listo, miren que estamos trabajando con un solo color. Vamos a trabajar durante 8 vueltas, perdón, con el mismo color. Ahí empezamos a levantar el tejido, a darle forma de levantamiento. Esta es la primera vueltica. Recuerden que para levantar no necesitamos, no se hacen más aumentos, ¿cierto? No se hacen más aumentos. Aquí simplemente se teje punto sobre punto, miren. Y yo voy jalando un poquito los hilos alma para darle la forma de levantamiento, para ayudar al tejido a que se levante, ¿cierto? Aquí ya no se hacen ni aumentos ni disminuciones, simplemente se tejen con la cantidad de puntos que tenemos, que en mi caso son 192, ¿vale? Aquí yo tejo punto sobre punto. Estoy trabajando en macramé, pero lo pueden hacer en crochet o incluso en coral o incluso en hilo seda o en hilo artesano. Coral y seda en doble hebra, igual que el crochet. El macramé en una sola hebra. El artesano también se trabaja en una sola hebra. Perdón, en 2 hebras. El artesano es en 2 hebras. El único que se trabaja en una sola hebra, bueno, el crochet o el coral también, pero se van a tomar mucho más tiempo. Listo. Lo pueden hacer en una sola hebra, pero el hilo crochet es mucho más finito que este. ¿Sí ven? Ahí simplemente voy tejiendo punto por punto. Y miren que ya va tomando la forma de se va encocando, ¿sí ven? Ella ya se va encocando. Gracias, bendiciones, muchísimas gracias a todas esas personas que con su paciencia y su amor hacia mí me apoyan, no me abandonan en el canal. Ya llevamos prácticamente 2 añitos acá en el canal. El 11 de septiembre cumplimos 2 años. Repito, el 11 de septiembre cumplimos ya 2 años en el canal, con muchos altibajos, pero ahí vamos. Si ven que él ya se va levantando, miren, yo simplemente, miren, ella ya se va levantando e incluso yo puedo jalar un poquito los hilos alma para ayudar más al tejido a que se levante, miren. Qué bonito, bien levantadito, miren, no se cruzan los puntos. Se sabe perfectamente que son 6 vueltas, pero bueno, vamos a hacer las que podamos el día de hoy y ya después nos seguimos viendo en las clases para ir mostrando los avances. Listo. De este bolso hermoso en macramé. Primer vez que trabajo el macramé, si se dan cuenta. Jamás en la vida en el canal había mostrado la técnica con el macramé. Aquí es primer vez, este es el primer proyecto que hago para el canal con el hilo macramé.
Yo los borré porque pues tuve que eliminarlos. Esos fueron que hace un año y medio, ya casi dos. Pero los primeros videos tuve que eliminarlos lastimosamente porque no me quedaron como pues lo pensé, ¿cierto? Como quería. Muchos me dijeron, ¿por qué los borró Andrés? Pero bueno, ya los eliminé, ya no los puedo recuperar. Quizás los debía haber dejado para que ustedes vieran el gran cambio que hubo, porque antes ni siquiera sabía cómo ubicar la cámara. Error de principiante, ¿cierto? Las transmisiones las hacía en vertical, cosa que tampoco debe hacerse, se debe hacer de manera horizontal como ustedes lo están viendo. Ahí ya se va levantando, ¿sí ven? Yo voy jalando de todas formas un poquito, un pelín, el hilo alma, sin exagerar. Aquí ya se me va encocando el tejido. Apenas vamos en la primera vueltica del levante. Me encanta cómo se ve, se está viendo la mochilita. Recuerden que tenemos muy poquitos puntos, a diferencia de otras mochilas que he realizado, donde he tenido 240, 256 puntos. Aquí solamente tenemos 192 puntos. Ya no hacemos ni aumentos ni disminuciones. Aquí simplemente se teje punto sobre punto. A partir de ahora se suben siempre en las vueltas 192 puntos. En cada hilera deben tener 192 puntos. Ni uno más ni uno menos. Para que el diseño quede bien centradito, no haya error. Aquí estamos dando la primera vuelta de levantamiento. Ah, ok. Está bien, está bonito, ¿cierto? Noral Basotelo. Espero lo aprovechen y les estén gustando mucho mis clases. Pongan en práctica. Alguna pequeña rifa por estos 2 años. Quizás, quizás. Amada, tienes razón. Entonces aquí vamos subiendo. El 11 de septiembre cumplimos 2 años. Yo abrí el canal en el 2021, el 11 de septiembre del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo, cierto, chicos? A veces me da nostalgia recordar esos días donde no hallaba como la luz. Sentía como que nada me estaba funcionando. Muy difícil por esa época realmente. Pero bueno, ahí vamos. Que aquí seguimos trabajando, levantando la base. Miren qué bonito se ve, súper bien elaborado, bien tejidita. Miren cómo se ve de bonita ya. Ahí vamos levantando poco a poco el cuerpo de esta hermosa mochila. Con hilo macramé. Qué bonito me va quedando, listo. Seguimos. Ya recuerden que son 8 vueltas para subir.
Y el diseño, las estrellitas, me gustó la forma de la estrellita. Bien tejidito el diseño. Vamos a ver si lo replicamos en otros colores también. El diseño, ¿sí? El diseño de la base. Estos son tonos tierra. Es una mochila ideal para unisex, para hombre como para mujer, ¿cierto? Entonces es una mochila unisex. Entonces tanto hombre como mujer podría usarla. Me gusta porque es unisex. Para que ambos géneros, ambas personas, tanto hombre como mujer, lo pueda usar. Likes, favoritos, Rincón, muchísimas gracias. Vamos a dejar un me gusta también en el directo. Regalen un me gusta, reaccionen, compartan y sobre todo comenten. Y compartan en las redes sociales, Facebook. Pueden mostrar el enlace de esta transmisión y de las pasadas para que más personas lleguen al canal. Listo, como a forma de apoyar. Bueno, ahora sí ya prácticamente voy más de la mitad, pero estas vuelticas, a pesar de que son unicolor, también cuestan porque es tejer punto sobre punto. Si ven que mientras voy tejiendo con un color, en mi caso el terracota, los otros van por dentro para irlos llevando. ¿Cómo lo ven, amigos? Espero les esté gustando mucho la explicación. Aquí simplemente, como les decía, desde hace ratico, estoy subiendo. Entonces estoy en la primera hilera unicolor. Recuerden que son 8 en total con este mismo color terracota o en otro color, pero siempre y cuando sea con el color de base, porque este va a ser el color de fondo, o sea, sobre este color van a ir los diseños o las figuritas, ¿cierto? Entonces mi color de base es el terracota. Exacto, esta es en macramé. Carmen, gracias por acompañarme. Esta mochila es macramé, listo. Para quienes gusten del macramé, entonces pueden hacer esta mochilita, el diseño con el macramé. Es una mochila mediana, ni es tan grande ni tan pequeña, pero ahí. Perfecta pues para cargar cositas, pero ya saben que no es grande, es mediana, listo. Para quienes no gusten de esas mochilas tan grandes ni tan pequeñas, esta es ideal para esas personas y obviamente es unisex, listo. Tanto hombre como mujer la puede utilizar. Como me va quedando ya el levantamiento, recuerden que de vez en cuando voy a ir jalando también esto, el hilo alma. Claro que sí, la clase queda grabada, queda grabada. Las dos primeras partes también están disponibles en el canal. La primera parte que fue el comienzo, con cuántos puntos, qué técnica, y después el desarrollo, ¿cierto?
Y esta es la tercera clase de esta base o fondo. Entonces, para que no se pierdan las primeras clases, las primeras partes. Aquí ya vamos desarrollando nuestra mochila, la primera vueltica de levantamiento. Y ya es mucho más fácil, es simplemente tejer punto sobre punto. Allá se va viendo el levantamiento. Gracias por ese apoyo tan maravilloso de cada una de ustedes. Miren, por ejemplo, Jania Carrillo, siempre la veo por ahí. Gracias por el apoyo, Jania, como a muchas más que siempre están apoyando mi canal y siempre me prefieren a mí, obviamente. Muchísimas gracias a esas chicas que siempre me acompañan y me ayudan. Ok, amada, a usted también. Pero sí podemos decir a alguien es Jania Carrillo, lo que es Jania Carrillo, Luz Mario Tálvaro, Amada, por supuesto, Lucy Yolanda también, que siempre ha estado por ahí. Gracias, mi querida Amada, pero ahí vamos, todavía no es suficiente, quiero más, quiero ir por más, porque podemos llegar mucho más lejos. Podemos llegar mucho más lejos en el canal, muchísimo más lejos de lo que pensamos, ¿cierto? Listo, aquí voy finalizando la primera vueltica de levantamiento. Si ven, vamos llegando al final de esta vuelta número 1, donde vamos a seguir igual con los mismas, ¿cómo se dice? Con el mismo recorrido. Voy a jalar un poquito los hilos alma, que son el negro y el mostaza, para que eso se me empiece a encocar más. Vamos a darle me gusta, vamos a compartirlo si desean, pues lo pueden compartir. Ok. Entramos entonces a una nueva vuelta, vuelta número 2. Igual vamos a subir con el mostaza, con el terracota, quiero decir. De igual manera, que así ya la puedo poner acá así. Recuerden que son 8 vueltas en total. Ni una más ni una menos. 8 vueltas en total con el color terracota. Evidentemente no las puedo hacer en este momento, no creo que las haga. Si mucho haré 3 vueltas, pero ya sabemos que son 8 vueltas en total. Igual aquí tejemos punto sobre punto. Si ven, empezamos otra nueva vuelta. Noemí Daza Molina, bendiciones, gracias por acompañarme. Y empezamos desarrollando la otra vuelta, la vuelta número 2. Saco material. Qué bonito me está quedando, bien pulido sobre todo.
Me gusta mucho la puntada, como se ve. Bien pulidito, mire. Vamos jalando esta vez también los hilos de alma para ir encocando más el tejido, ¿cierto? Que se me encoque más. Este es un hilo macramé Miratex. Listo, repito. Hilo macramé Miratex. De la marca Miratex. Qué bonito ahí, hermoso. Me encanta cómo está quedando. ¿Cierto que está quedando? ¿A poco no está quedando bonito? Díganmelo ustedes ahí. Qué bonito, miren. La puntada, miren qué calidad la puntada. Es que de hecho tenemos que enseñarnos a hacer pulidos, sí o sí, para que el tejido se vea bonito. Obviamente la calidad de la mochila sea mejor. Aquí sigo subiendo entonces mi segunda vuelta. María Fernanda, gracias, Mafe, por acompañarme. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Tenía 39 me gusta. ¿Qué pasó? No sé. Ok, ahí vamos. Con la vuelta número 2 de levantamiento. Gracias, mi querida amada, usted como siempre, apoyándome también. Recuerden que el 11 de septiembre cumplimos 2 años del canal. Un 11 de septiembre del 2021 abrimos el canal por primera vez, con muchas fallas, obviamente los primeros videos terribles, porque no tenía mucha experiencia. Recuerden, ustedes van tejiendo un poquito y van jalando los hilos para que esto se siga levantando. ¿Sí ven? Yo hago que el tejido se levante. Ahí vamos, miren. Sor Ángel Ortiz, muchísimas gracias por el apoyo. Así es. Más allá de hacerlo rápido, procuren de que el tejido se les vea bonito, la puntada bajita, bien bonita, que no se les vean los hilos de alma. Miren que aquí no se ven en absoluto, quedan dentro del tejido, pero es porque yo lo hago despacito. Miren, yo soy despacio, yo soy muy lentico para trabajar. Miren, yo lo hago lentamente porque más que rapidez es mejor la calidad, ¿cierto? Más que cantidad, la calidad es muy importante, debe primar por encima de cualquier cosa. Entonces procuren de que el tejido se les quede bonito. Voy jalando un poquito los hilos alma para que se me vaya encocando, levantando el tejido. Así me va quedando el levantamiento. Ok, aquí vamos. Con nuestro magnífico tejido vamos avanzando en nuestro tejido.
Recuerden que ustedes la pueden hacer en otros colores, no necesariamente tienen que ser 3, no. Pueden ser 4, 5, ¿sí? Ya eso depende del diseño y depende del gusto, ¿cierto? O del pedido. Si están trabajando, por ejemplo, con las artesanías, pues, y el cliente les pide específicamente en colores, pues obviamente hay que seguir lo que el cliente pide. Gracias, mi querida Noralba Sotelo. Vamos a acomodar esto un poquito. Listo. Ya saben, se pueden suscribir, seguirme en todas mis redes sociales como Tejeguay con Andrés Rodas en Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto en mi canal de YouTube. Me pueden dar seguimiento, acompañarme en todas las redes sociales, ver los trabajos y aprender y hacerlos también. Ustedes también los pueden hacer. Recuerden que la mochila por lo general se teje en punto bajo, pero en el canal también tengo un bolso que lo hice con punto alto, que es el tejido súper liviano. Ahora sí, voy en la mitad del trabajo, del tejido, de la vuelta. Como siempre, me toca ir mirando también que no se me vean los hilos por acá. A mí no me gusta que se me vean los hilos por la parte del revés. Es como una manía que yo tengo para que no se me vean los hilos. ¿Sí? Bueno, manía no es más bien un tema de pulcritud, ¿cierto? No es que sea maniático, sino que me gusta usar que se vea bonito el tejido, sobre todo en la parte del revés, ¿cierto? Me preocupo también el de la parte del revés. Pero obviamente, pues ya a medida que vamos tejiendo, vamos mirando. O si somos principiantes, pues con más razón debemos preocuparnos por la pulcritud del tejido, que se vea bonito. Gracias Reyes 786, bienvenida, bendiciones. Gracias por acompañarme por acá, gracias por dejar su me gusta y su compañía, por estar acá.
Exacto, es que necesito que esto se me empiece a encocar más, porque ya estamos en la segunda vuelta. Amigos, les iba a decir otra cosa, me pueden seguir en mi TikTok, en mi plataforma de TikTok. Ahí estoy haciendo transmisiones todos los días, se pueden conectar conmigo por allá e incluso por Facebook, ¿vale? Miren que aquí yo voy avanzando cada vez más y va a llegar un momento en el que llegamos al final para empezar la vuelta número 3 también unicolor. Recuerden que ya estamos subiendo, por lo tanto debo ir jalando los hilos alma como recomendación para que se me empiece a encocar esto, ¿cierto? Si ustedes ven que el tejido no se les encoque, pues ustedes mismos hagan el procedimiento de ir jalando los hilos para que el tejido, ayudar al tejido a que se levante, ¿cierto? Aquí ya vamos en la segunda vuelta, miren. No se les olvide dejarme un me gusta en la transmisión. Toca repetir porque muchas veces a la gente de pronto se le puede olvidar. No sé, es un tema de que de pronto a alguien se le puede olvidar lo que uno dice. Aquí ya vamos subiendo, vuelta número 2. Totalmente unicolor y lisa, sin aumentos y sin disminuciones. Y recuerden que aquí se agarra la pestañita trasera de cada punto, el bucle trasero. Eso es un acrílico, ¿sí? Macramé acrílico, Miratex. Es un hilo macramé acrílico Miratex. Prácticamente ya vamos llegando al final de esta vuelta número 2. Miren, me queda un poquito de tramo. Y empezar la 3 totalmente unicolor también. Aunque uno podría llegar a pensar por la suavidad de esto, pues parece algodón, ¿sí? Pareciera algodón. ¿Usted qué lo utiliza? Esta persona que dice BEA FMB. ¿Y desde dónde se comunica usted? Y listo, aquí ya prácticamente voy finalizando. Son muchos puntos, se han dado cuenta, 192 puntos en total por vuelta. Entonces se podrán imaginar el tiempo que uno se toma en hacer una mochila completamente con gasa, con diseño. Ay, qué bonita está quedando, chicos. Miren qué bonita. Muy bonita. BAFMB.
No contestó. Sigo entonces tejiendo mi vuelta unicolor. Ok, miren, ya prácticamente vamos finalizando la vuelta número, ahí ya vamos finalizando, ¿sí ven? La vuelta número 2. Ok, listo. Vuelta número 3, empezamos, miren. Vuelta número 3 o hilera número 3 de levantamiento. Recuerden que aquí ya no hacemos aumentos, no hacemos disminuciones. Lo repito muchas veces para que no vayan a cometer el error que de pronto por equivocación te dejan dos veces en un mismo punto. Ya no se hacen aumentos. Miren que ya llevamos entonces dos vuelticas de levantamiento. Jalo un poquito esto para que se me siga encocando. Necesito es que el tejido se me empiece a encocar cada vez más. ¿Sí ven? Ahí ya vamos a empezar la vuelta número 3. Listo, empezamos la vuelta número 3, igualito, unicolor, con terracota. En las primeras vueltas sí es necesario jalar un poquito los hilos alma para que se levante más el tejido, miren. En 3 o 4 vueltas que hagamos al comienzo, ella se va, miren, si ven cómo va quedando, ya se va levantando cada vez más. Pero solamente esto se jala más o menos en las primeras vueltas, ya después, en lo posible, no se hace para que el tejido no se nos cierre, ¿cierto? Entonces necesitamos que esta base siga hacia arriba. Por lo tanto, yo voy jalando de vez en cuando, dejo 30 o 40 puntos y vuelvo y jalo el cordón listo. Aquí ya estamos haciendo otra vueltica. La vuelta número 3, totalmente unicolor. Con diseño, perdón, con unicolor, pero obviamente más arriba vamos a poner diseño en la parte central de nuestro hermoso bolso con macramé, con hilo macramé. Ya, ahora sí va quedando, miren qué belleza, cómo me va quedando el bolso en las primeras vuelticas de levantamiento. Déjenme por favor un me gusta, compartan, comenten, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que al momento de yo estar haciendo videos o transmisiones te llegue una notificación y puedas estar en tiempo real en las transmisiones.
Bueno, chicos, seguimos entonces. Aquí estoy. Hice una pausa como de 5 minutos, 3 minutos, una cosa así. Y vamos a seguir subiendo este maravilloso tejido con hilo macramé. Como les he dicho desde el comienzo, es primer bolso que hago en macramé. No es costumbre en el canal mostrar esta clase de proyectos con este hilo, pero bueno, para ponerles el ejemplo a quienes trabajan también con el macramé, se puede hacer también con macramé. O es otra alternativa más bien para ir trabajando nuestros maravillosos bolsos guayú. Miren, recuerden, vamos jalando, vamos acomodando el tejido y miren que él ya se va levantando, cada vez se va viendo mejor, ¿cierto? Se va levantando más. Pero ustedes tienen que ayudarlo, ¿cierto? Ustedes ayudan al tejido a que se levante. Esta es una mochila mediana, recuerden, con hilo macramé. Listo. Ahí vamos a mitad de camino de nuestra tercera vuelta. Unicolor de levantamiento. Ya estamos levantando el tejido, listo. Gracias por haberme acompañado, Amanda, Amada. Bendiciones.
Igualguana, bendiciones, ¿cómo está Igualguana? Bienvenida por acá al canal. Igualguana. Bueno, aquí ya vamos finalizando prácticamente la vuelta número 3. Desde Venezuela, dice Igualguana. ¿En qué estado de Venezuela? Yo tengo familia en Caracas. Tengo familia en Caracas, Venezuela. O una tía que vivía allá. En Caracas, Venezuela. Es venezolana, mejor dicho. Del estado de Barinas. Ok, eso es frontera con Barinas. ¿Eso es como cerquita a la frontera o no? Igualguana. Sí, así, sí, casi cerca a la frontera. De hecho, tengo una amiga también por allá en Venezuela. Bueno, tengo a varias amigos por allá también. Hacemos muchos lives por TikTok. Seguimos tejiendo. Miren que yo sigo acá avanzando. Y a poquito me voy acercando al final para empezar una nueva vuelta, ¿cierto? Ahí ya la base miren que ya se va encocando cada vez más con Colombia. Casi a la frontera con Colombia. Se está desenfocando un poquito la cámara. ¿Ustedes cómo lo ven ahí? Bueno, yo voy a finalizar esta vuelta y entonces voy a dejar hasta aquí la clase el día de hoy. Recuerden que vamos a subir con 8 vueltas, o sea que tenemos pendiente entonces hacer 8 vueltas en total. Vamos a hacer 8 vueltas y en la siguiente clase debemos tener esas 8 vueltas listas, listo. Para quienes de pronto la estén haciendo conmigo, no sé, tal vez alguien lo esté trabajando. Entonces son 8 vueltas unicolor. Con los puntos que les di al comienzo, que son 192, pero si no quieren 6 diseños, la pueden hacer de 160. Entonces van a multiplicar 32 por la cantidad de diseños. Siento que se está viendo borroso en este momento. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya saben pues, nos vemos entonces en la próxima oportunidad, en la próxima clase. Sigan avanzando 8 vueltas en total. Y nos vemos entonces en la próxima clase de la mochila guayo. Listo.
Muchísimas gracias por el apoyo, bendiciones, se cuidan mucho y nos vemos aquí mismo en el canal de Tejeguay con Andrés Rodas. Vuelvo y les recuerdo, chicos, miren, vuelvo y les recuerdo. Así como estas 3 vueltas que he desarrollado el día de hoy, ustedes van a seguir tejiendo 5 vueltas más. Van a seguir tejiendo 5 vueltas más para después empezar a desarrollar el diseño. Entonces, en la siguiente clase, si Dios nos lo permite, vamos a seguir desarrollando ya entonces, o vamos a empezar a desarrollar la figurita, ¿listo? La figurita que va a llevar en el centro el bolso. Sin más que decirles, entonces cuídense, nos estamos viendo por acá y muchas gracias por el apoyo. Gracias, bendiciones. Feliz resto de tarde para cada uno de ustedes.